tal? Muchas gracias por la deferencia de su participación y siempre estando atentos al surco mexicano con la hospitalidad del perfil de Justicia Agraria México, de nueva cuenta con una entrega más en el 2020, nos vimos en enero, pensamos hacerlo ya de manera más periódica, estar con ustedes y platicar temas agrarios con el único objetivo de visibilizar la problemática agraria en México y ahora pues más a 103 años de la Constitución, otra vez en el apostolado agrario, aquí el trío dinámico, Nayar Paredes con su Observatorio Agrario, siempre muy proactivo, Sergio Salgado Román con 11,000 seguidores en Justicia Agraria, ya es demasiado, la verdad, para un perfil. Muchas gracias, Lorena Becerra Becerril, a sus órdenes, siempre aquí en Andrade Becerra. Y pues ahora, ¿qué tema nos trae el día de hoy, Nayar? Pues nada más y nada menos que la Constitución. Muy buenas a todos. El 2020 se vislumbraba difícil, se vislumbraba complejo, se vislumbraba con retos, pero estamos en época, Sergio, en donde hoy día podemos rifar aviones presidenciales, podemos hacer que algunas dependencias se retracten de las negociaciones políticas de gran nivel para que alguien imponga su agenda. Estamos en épocas en donde la Constitución se puede modificar a diestra y siniestra o a contentillo de una pequeña camarata que hoy día está empezando a controlar el país de una forma que no nos lo imaginábamos, y seguimos viendo que la agenda social, la agenda de los pobres, la agenda de la gente que debería estar en primer lugar dentro de un gobierno de izquierda, no está en la agenda constitucional nacional. No, los logros, la visión social de la Constitución del 17, hoy, en un gobierno de izquierda, la veo lejana. Pues, qué gusto saludarlos. Les agradecemos a todos que nos acompañen aquí, como cada cápsula que estamos aquí en el surco mexicano, en este esfuerzo. 103 años de la Constitución y no queríamos pasar inadvertido el hablar aquí en estas cápsulas, pues porque la Constitución del 17 ha sido reconocida, que finalmente es la primera que reconoce derechos sociales, conoce a dos sectores de la población que se encontraban en una situación de vulnerabilidad económica, que pertenecían a la clase económica baja, que eran los trabajadores y los prácticamente el ámbito campesino. Y entonces para nosotros resulta muy importante no pasar inadvertida la ocasión de platicar con ustedes, porque a pesar de que se ha denominado reforma agraria a casi un siglo de una política del Estado mexicano, reforma agraria ha tenido diversas etapas, diversos momentos, legislaciones, instituciones, y hoy estamos en un momento en el cual pues el tema rural, el tema social, el tema de lo campesino, lo agrario, lo indígena, este ámbito pues está de alguna manera soslayado, inadvertido por una administración pública federal que lo castiga en el tema presupuestal, pero también en el ámbito legislativo está adormecido. Los legisladores le pusieron gilocaína al tema agrario. Entonces, pues esta cápsula va en ese sentido a recordar qué era el tema agrario y qué es hoy, ¿no? Prácticamente. No te quise interrumpir, tú dijiste en 1917 el constituyente abordó dos temas de clases vulnerables que hablaste en pasado, Sergio, y a mí me encanta siempre escuchar tus disertaciones, en una situación económicamente muy mal, híjole, y perdón, pero yo no creo que están, o sea, a 103 años en el aspecto agrario y el aspecto laboral, que fueron muy trabajados por el constituyente del 17, porque les debíamos desde entonces un reconocimiento a sus derechos
constitucionales, que fue, insisto, una discusión del constituyente para que quedaran como quedaron en la Constitución del 17, y a 103 años seguimos discutiendo el rollo laboral y el agrario. Si bien es cierto la gilocaína, pues sí, la gilocaína se la echaron en noviembre y diciembre, no, octubre claro. y diciembre del 18, 2 años después, estamos en las mismas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? A mí, yo tengo unas preguntas y ayer que hiciste favor de anunciarlo, me comentaron y ya empezaron a preguntar. Las aspiraciones de progreso de los comuneros y ejidatarios y también los pequeños propietarios respecto de la actividad primordial con la tierra, ¿resolvió en el 17 algo en beneficio de nuestros campesinos? Esas aspiraciones quedaron ahí plasmadas, pero resolvieron algo en el 17. Ya después hablamos de la del 92. Creo que la discusión de la distribución de la tierra, el reconocimiento de los pueblos originarios y sus territorios, el reconocimiento de la necesidad de entrarle al reparto amplio y darle una función social a la propiedad, surge incluso con el Plan de Ayala, el Plan de Guadalupe, el gran discurso de Luis Cabrera, ¿sí? Con el diagnóstico del México en plena revolución, en plena ebullición, que todos esos discursos, aunque en algunos casos disímbolos, se compaginan y se condensan en la ley del 6 de enero de 1915, que es el prototexto del artículo 27 constitucional. El punto creo que ahí no es un tema de aspiración. La aspiración ahí está. La aspiración del México, sí, quedó plasmada. La aspiración de ese México desigual, de ese México en donde 897 hacendados concentraban el 90% de la totalidad de la tierra, en donde 4 millones de mexicanos, en aquel entonces campesinos, todos eran pobres humillados, pobres excluidos del país. Sí está, ahí está. Okay. 2 códigos agrarios y una ley federal de la reforma agraria, la jurisprudencia y la actividad jurisdiccional del México posrevolucionario, yo creo que sí lograron darle respuesta a esos reclamos primigenios. Pero nada más de que quedara ahí plasmado. No. Estamos hablando 32,000 núcleos agrarios, 102 millones de hectáreas, tierras, reconocimiento de tierras y bienes comunales en favor de ejidos y de gente que vieron de pueblos originarios, los ejidos 5.5 millones de campesinos titulares. Sí hay un elemento de justicia, sí hay un elemento de cumplimiento. Pero la numeralia se oye bien. ¿Cuándo se ha traducido eso en beneficio de nuestros campesinos? Ese es el punto. El punto es, la función social de la propiedad se logra materializar en la realidad social. Es decir, el Estado cumple con la labor de entregar la tierra. El Estado también cumplió con una enorme cantidad de políticas públicas, de instituciones que le permitieron a los campesinos incorporarse al desarrollo. Es decir, fueron 7 bancos ejidales y rurales que hay en la historia, el sistema agroalimentario mexicano, la CONASUPO, las centrales de maquinaria, los programas gigantescos de infraestructura y tecnificación, las escuelas rurales, las normales rurales, los esfuerzos de equipamiento y caminos rurales que se hicieron en este país. Es decir, sí hubo un gran esfuerzo del Estado mexicano postrevolucionario en incorporar al campo. ¿Cuándo estuvo el problema? El problema es cuando el campo y la ciudad en los años 60 cambia la pirámide poblacional, la mayor parte de la población se empieza a ir a las ciudades, ¿sí? Es decir, México deja de ser preponderantemente rural, se hace urbano. Los jóvenes, producto de esta estabilidad económica, empiezan a estudiar, empiezan a pensar, empiezan a creer en una nueva forma de ver al México contemporáneo y al mundo, y los campesinos se quedan en dinámicas que no estaban acordes a ese nuevo desarrollo, a ese nuevo México, ese México universitario, ese México pujante, ese México que
quería rechazar un poco a sus abuelos campesinos porque ya quería ser más urbano, pero aún así utilizamos la imagen del México campesino para venderlo en el mundo. Quisimos darle más prioridad a la ciudad, a la empresa, a la industria, y decidimos darle mucho juego a los intermediarios, al mercado de segundo y tercer nivel, y nos olvidamos de que las ciudades volvieran a darle a los campesinos esa retribución, ese círculo virtuoso que existió cuando el Estado intervenía en el mercado, cuando el Estado intervenía en la producción y regulaba las condiciones entre la iniciativa privada y la producción social. ¿Pero en qué momento nos olvidamos? O sea, en ese momento, en el momento en que el Estado deja de intervenir, el capital privado toma el control de los canales de distribución y comercio, de las áreas de transformación de los alimentos, el valor agregado deja de hacerse en los pueblos, el valor agregado se manda a los privados, se manda al capital privado, y en ese momento ese círculo virtuoso del mercado interno se revierte y se concentra en las ciudades, y los campesinos se convierten en simples proveedores de materia prima barata, ¿sí? Y empezamos a descapitalizarlos y a dejarlos, y después le agregamos que el Estado deja de intervenir en infraestructura, deja de intervenir, los municipios dejan de invertir en los pueblos, dejan de invertir en los ejidos, dejan de invertir en las rancherías para concentrar todo en las cabeceras municipales. Y eso es otro nivel de pobreza. ¿Por qué? Porque los niños ya no pueden ir a la escuela con calidad, ya no tienen salud, ya no tienen los elementos que antes permitían esa articulación de la calidad de vida rural. Y empezamos a precarizar la actividad campesina, la vida campesina mexicana. La dejamos en la precariedad y decidimos enfocar las baterías, pues, ¿en dónde? En donde hay votos, en las cabeceras municipales, en las capitales de los estados, en la capital de la república, y decimos, bueno, pero los campesinos van bien, pues ya le regalamos la tierra, ¿qué más quieren? Hasta ahí ahorita dejo el comentario. Gracias. Calidad de vida rural. Préstame 2 minutos de... El micrófono. 2 minutos, te prometo regresarte media hora más. No, pues miren, pues es un tema muy interesante porque, insisto, son 100 años, prácticamente 105 años de la ley agraria, 103 años de la Constitución, e insisto que no es, no es un solo momento. Al menos yo lo pensaría en 3 grandes etapas. Pensaría esa primera etapa de reparto desordenado, desorganizado, en el México corporativo, que creó una clientela muy efectiva. Después pensaría en una etapa de ordenamiento, ya a partir de la Ley Federal de Reforma Agraria, pensaría de los años 70 para acá. La primera etapa la colocaría del 15 prácticamente, 20 cuando empieza el reparto con Obregón, pero la colocaría hasta el 71 con la Ley Federal de Reforma Agraria, el abandono de los códigos agrarios y demás. Del 71 al año 92, una etapa, una intención de ordenar, organizar todo lo que ya se había dado mal, desordenado, desarticulado, caótico, y pues ahí teníamos ciertas autoridades, pero el Ejecutivo seguía interviniendo de manera muy clara, muy tajante, toral, y a partir del año 92, pues vemos que en el 82 viene una gran reforma al capítulo económico de la Constitución. Se reforma el artículo 27, fracción 19, que permitió desde ese momento que 10 años después llegaran los tribunales agrarios, que llegara la Procuraduría Agraria. En el 92 se da una reforma donde permite una mercantilización de la tierra, donde permite una especulación, meterla al tema inmobiliario. Y del 92 para acá, pues prácticamente teníamos una idea que buscaba en su esencia una sustentabilidad, decían. Pero pues prácticamente esa sustentabilidad no se logró. Llegamos al tema, insisto, del libre comercio, y con Peña empieza, y con López Obrador se potencia durísimo este tema de aprovecharse del tema rural, de las tierras sociales, para llevársela a temas de infraestructura, para llevárselo a temas de vivienda, para llevárselos a homologación con el suelo social. Y pues hoy prácticamente, para llegar a este momento que decías, sí, pues simplemente diría que hoy, en este momento, y así lo digo con todas sus letras, esta autodenominada Cuarta Transformación no trae una agenda agraria. Así lo planteo. Tan es así, y con esto termino mi comentario, es que hoy no tenemos un plan sectorial agrario,
¿cómo vamos a conocer, a saber qué es lo que va a hacer en los próximos 5 años esta administración en el tema agrario, si carecemos de un plan, un programa sectorial agrario que organice, articule, que dé armonía a las políticas públicas que salen desde SEDATU? SEDATU no hay nada de tema agrario, el Plan Nacional de Desarrollo no hay nada agrario, y cierro con esto, es el gran programa de este gobierno que se llama Sembrando Vida. Las propias autoridades que lo están operando han reconocido que ni siquiera al 20% se llegó de efectividad en su primer año. Con eso cierro este comentario. Hablar de la Constitución es hablar de un tema político, más que jurídico. Un maestro por ahí que tengo a la izquierda me decía que la Constitución significa ponerle límites al poder, ¿no? A mí lo que me preocupa es que estamos a un siglo con un mismo documento constitucional, que a lo largo de estos 103 años ha tenido 600 reformas más o menos en 240 decretos, de los cuales creo que 200 han sido de un año y medio para acá, no es cierto. Pero, es decir, el espíritu del legislador, del constituyente del 17 ha sido rebasado, y además una constitución se debe a momentos históricos en el país en el que se trate. Documentándome para participar con ustedes el día de hoy, me encuentro que es la 8ª constitución más longeva del planeta, de 193 países que tiene registrados la ONU, y de países republicanos es la 2ª. Longeva del 17 sin conceder que, bueno, con todas las reformas, pues bueno, no tiene mucho de lo del 17. ¿Qué es lo que va a pasar? A mí me preocupa, y muchos de mis alumnos, yo creo que ustedes también en el aspecto académico les preguntan, entonces, atendiendo a toda esta situación que hemos visto en el ámbito agrario, que es lo que nos toca, imagínense otros ámbitos, comunicaciones, economía, políticas municipales, fiscales, es decir, ya estamos rebasados, vamos a necesitar a 103 años un rediseño de la Constitución, porque están desordenados. Tú encuentras a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el apartado del Poder Judicial. Claro. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va una Constitución con 103 años que además entre el aspecto agrario está toda disgregada en cuanto a su contenido? ¿Es funcional? Mira, no soy constitucionalista. Lo mío es lo agrario, entre otras cosas. Pero sí tengo que decir 3 cosas quizás de este momento con relación al tema que nos llama. El reparto agrario y la función agraria de la Constitución, ¿sí? Tenía una función de distribución de la riqueza. Y aparte tenía una función de incorporación de un grupo social que dio sangre y vida para que esta Constitución y esta realidad mexicana pudiera existir, ¿sí? Para incorporarlos en forma efectiva y en justicia a la realidad social. Se logró. Vamos a partir de una primera afirmación. Sí hubo un reparto agrario, sí hubo un movimiento campesino relevante en este país, y sí hubo una actividad constitucional del Estado mexicano que inicia con una reforma agraria, ¿sí? Y esta reforma agraria, bien decía Sergio, es de 1915 hasta 1992, con la finalización del reparto agrario. Es decir, esta fase del reparto agrario, de distribución de los bienes públicos y privados en favor de las clases campesinas, se logra. ¿Ok? Después viene el tema del desarrollo agrario, ¿sí? Reparto agrario se logra. El desarrollo agrario. Ojalá, Sergio, Román, lo pudieras ver para que te ilustres, y posiblemente escuchaste a alguien que te da una idea de lo que es desarrollo agrario, porque creo que no te lo han explicado. Román Meyer, me refiero. El desarrollo agrario implicaría toda esta institucionalidad creada, ¿sí? Para darle sustento a la política agraria. Y entendiendo por agrario la relación del hombre con la tierra,
con relación a ese derecho. En el supuesto caso, sin conceder que tuviéramos una política agraria. No, espérame. Pero la hubo, o sea, estoy remontándome a lo que sí hubo. ¿Sí? Hubo toda una institucionalidad, banca, gobierno, jurisdicción, jurisprudencia, legislación, programas específicos, presupuesto específico y voluntad de un presidente de la República en entrar al tema del desarrollo agrario. Mercado, intervención del Estado en el mercado de alimentos, en las decisiones de qué se iba a sembrar, cómo se iba a producir, etc. Entonces sí, también hubo desarrollo agrario, ¿sí? Después vamos a hablar del desarrollo rural, porque son cosas diferentes. El desarrollo rural, entendiéndose por ruralidad, en ese sentido es la relación del hombre con la actividad en el campo, ¿sí? Y ahí entramos a esta supuesta dicotomía. Es que el desarrollo agrario era la entrega de la tierra y el desarrollo rural era apoyar a los campesinos. No, señores, hubo una época en la vida de este país en donde el desarrollo agrario y el desarrollo rural confluían en una misma espacio de desarrollo, ¿sí? Y era la producción social de alimentos, ¿sí? Y hoy día lo que no tenemos, bien dices tú, Lore, bien dice Sergio, es no hay desarrollo agrario, no hay una institucionalidad agraria, es decir, la institucionalidad de los campesinos sociales de este país no es de los campesinos, es de las vivienderas, es de los que están vendiendo casas, de Infonavit, de Insus, de cualquiera de todos ellos menos de los campesinos sociales de este país. Y tampoco hay una política agraria. No lo hay. Reformando la Constitución, no lo hay. Eso. Mira, con un poco de sarcasmo lo venía diciendo siempre, pero hoy la realidad me preocupa porque es posible. Si se quieren vender un avión, ya me resulta posible cualquier situación. Siempre le decía yo a mis alumnos que podría llegar un populista, yo siempre lo venía viendo así, ¿no? Y que podría llegar y decir, refórmese la Constitución y en el artículo primero constitucional establezcase. En los Estados Unidos mexicanos queda prohibida la pobreza. Y ya, ¡pum!, se acabó. Por decreto. Por decreto. Y no es así. La realidad, la Constitución tiene que tomar parte de la esencia del ser del pueblo, de la nación, aun cuando es una categoría antropológica, tiene que recoger estas aspiraciones. O en el proyecto de Constitución, hoy le prendemos incienso al proyecto de Querétaro, porque son los que ganaron. Pero si hubiese ganado Zapata y Villa, le estaremos prendiendo inciensos a la Convención de Aguascalientes. Pero ganaron estos. Pero estos no querían este modelo, se les impuso la realidad. Lo que ellos veían era una realidad más hacia el sur de Estados Unidos, veían granjas industrializadas, ranchos, grandes extensiones de tierra, que para ellos el latifundismo funcionaba muy bien. Lo único que había que hacer era industrializarlo. No obstante, la realidad se les impuso muy fuerte. Pero digo todo esto porque la historia pues está ahí, está en los libros, y miren que déjenme decir, agradecemos el lugar que nos está recibiendo. Es una primicia, es una joya donde nos encontramos. No puedo revelar las coordenadas donde estamos, pero créanme que es una joya. Ahorita Nayar les voy a enseñar el libro que encontró. Pero la historia está en las bibliotecas, pero hoy lo que me preocupa de aquí hacia adelante, en el 2020, es ¿qué se piensa hacer? Si tú entras a la página de Sedatu, lo primero que ves es a un Román Meyer, como lo ves en la realidad, como perdido, mirando al horizonte, como mirando a ver qué encuentra. Pero más allá de eso, que es una cuestión personal, lo que me preocupa es Programa Nacional de Vivienda. Empiezas a ver, todos son documentos sobre la reconstrucción del sismo del 2017. Son temas que tienen que ver con desarrollo municipal, parques, habilitar caminos, calles. Sí. Y pregunta a lo agrario, ¿quién te da informes hoy de terrenos nacionales? ¿Quién te habla de colonias agrícolas? ¿Quién te habla de trámites en el Registro Agrario Nacional? ¿Quién te habla de situaciones en la Procuraduría Agraria? La Procuraduría Agraria hoy trae problemas porque hay quejas en la CNDH, porque las consultas que está llevando, pues parece que el procurador, en las instrucciones que él da, no se están llevando a cabo. Y yo espero que sea de esta manera y no que haya una intención perversa
desde arriba hacia abajo, desde Presidencia de la República, por sacar todos estos megaproyectos. Entonces, mi pregunta, más allá de la historia que está ahí, es ¿dónde estamos hoy hacia adelante? ¿Qué le puedes decir tú a esas personas que llegan hoy a las 5 de la mañana al Registro Agrario Nacional y no hay papel, no hay personal, no hay formatos? No hay formatos, vienen, no te contestan vienen las desde negativas. Sus lugares de origen no de les la Ciudad pagan. de México. Entonces, ¿qué les dices a ellos? Para ellos, ¿qué les sirve tener un Zapata en el fondo, un cartel con Zapata en el fondo, si no tienen seguridad jurídica? Si hoy el narcotráfico tiene más efectividad que la Guardia Nacional en el campo, si hoy hay más legitimidad por esta narcocultura que por una cultura de la legalidad. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y hacia adelante, ¿dónde vamos? A partir de 1992 hay un dato de que, bueno, o sea, el 3, más o menos como el 3% total de la superficie social, que son 3 millones de hectáreas, fue lo que se salió del régimen agrario para el dominio pleno en el ánimo del desarrollo del campo. Pero hoy por hoy un campesino te dice, ¿y a mí de qué me sirvió? No me incorporaron. Los campesinos, muchos de mis campesinos, cuando yo estaba en audiencia, le sacas la Constitución y dices, bueno, es que en la Constitución dice que qué bello sería vivir en un país como nos los plantea la Constitución. ¿Hacia dónde vamos? El espíritu de este programa fue 103 años de la Constitución de 1917 y el derecho agrario, insisto, con independencia de que acá tenemos un constitucionalista y acá un agrarista. La pregunta de todos los mexicanos y sobre todo de los campesinos que están en extrema pobreza, ¿una constitución les va a resolver el problema? ¿Una nueva constitución, otro parche en el 27, un programa público, una política pública, un programa sectorial agrario? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ellos están ávidos, no hay capitalización en el campo, los estamos usando, es más, ya no va a haber seguridad alimentaria. Acabamos de postear ahí en Justicia Agraria que en 30 años ya no vas a poder ir al tianguis a comprar como compras ahorita. En 30 años, y esto es como cuando el destino nos alcance, porque estoy hablando de... Voy a intervenir así rapidísimo, le voy a quitar tantito la... Sí. Así nada más por un comentario. Hay dos temas de este régimen que inicia en el 2018. Dos temas en el ámbito social que para la Constitución, ahorita que estamos recordando la Constitución, son muy importantes: el tema laboral y el tema agrario. Y en el tema laboral tuvimos la reforma de Peña del 2017, neoliberal, del outsourcing, todo lo que quieras, y esta administración, esta legislatura, aprobó la Ley Federal del Trabajo, que es eminentemente neoliberal, punto. En el tema agrario no hay una discusión de fondo. El tema que venía el año pasado, que por ahí Narro, Monreal, ilusionaron al foro y demás, hoy está olvidado. Hoy importa más meter al campesino para quitarle sus tierras por extinción de dominio que ver realmente el problema de seguridad. Ese era te arrebaté un poquito ahí la palabra. Pero y tienes toda la razón del mundo, Sergio. El problema está en que la gente sigue viendo que el tema agrario es un tema del régimen social de propiedad. ¿Sí? La reforma del 92 fue un tema, la ley agraria del 92 es la ley agraria del régimen social de propiedad y de sus modos de certificación y de sus modos de contratación y desincorporación. Pero de ley agraria no tiene absolutamente nada. ¿Sí? Es decir, mientras otros países tienen un trato específico y especial como política de Estado a sus campesinos sociales, en donde hay una articulación de presupuesto, mercado, protecciones comerciales, legislación específica, contratos agrarios, incluso tratamientos fiscales específicos y sociales específicos. ¿Por qué? Porque entienden que el campesino nacional, que el campesino de una nación es soberanía. El campesino en este país es patrimonio nacional. El campesino de este país, el que produce los alimentos en este México contemporáneo, forma parte de los héroes que hoy día permiten que un país pueda seguir teniendo viabilidad. ¿Por qué? Porque sí, la industria es muy importante, sí, el Walmart es maravilloso y las tiendas de autoservicio, qué bueno que tenemos Walmart, pero para que pueda haber en el Walmart una zanahoria, una papa, un limón y un tomate, tuvo que haber habido un campesino. ¿Sí?
Aunque estos campesinos hoy día son jornaleros, sin tierra, que los tienen hacinados en granjas, en la más completa miseria, pagándoles mierda, ¿sí? Permitiendo que este gobierno y todos los gobiernos anteriores hayan permitido la precarización a niveles de esclavitud a los campesinos mexicanos y a los indígenas de este país, ¿sí? Seguimos viendo cómo el Estado mexicano decidió generar una política pública de vivienda social, ¿sí? Que benefició a quién, a las ciudades, pero a los grandes aportantes de tierra, es decir, a los campesinos, a los dueños de la tierra social de este país, siguen viviendo en la pobreza. Se fueron despojados de sus tierras, fueron despojados de esas tierras tuvieron un valor agregado a través de la urbanización y esos campesinos fueron extraídos del proceso, extraídos del desarrollo. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos 2 proyectos de ley agraria promovidas por 2 senadores de la República que no atienden las respuestas de los derechos humanos de los campesinos reconocidos por la ONU, que no atienden a un mercado de alimentos que requiere ser revigorizado desde lo social, que no atiende la atención de más de 48,000 poblaciones rurales que requieren presupuesto, que requieren infraestructura, que necesitan incorporarse al desarrollo económico eficiente, a la justicia social. Tenemos una justicia agraria maravillosa, quizás de las más modernas del planeta, en condiciones de precariedad, es decir, jueces con una buena legislación, con buenas capacidades, pero en precariedad. El ombudsman agrario, invento mexicano, ¿sí? Con una enorme cantidad de facultades y atribuciones que debiera estar dentro del escenario principal de la nación, limitado, acotado por otra institucionalidad. ¿Por qué? Porque está sectorizado a una SEDATU que hoy día no le permite al procurador agrario realizar su trabajo porque es más importante vender casas. Insisto, tenemos la institucionalidad, tenemos todo para que los campesinos deberían de tener el espacio de desarrollo. Y nuestra Constitución entrega a los campesinos un enorme catálogo de derechos. ¿Y dónde están esos derechos en la realidad social? No están. Perdón. Materializados no. Bueno, el comentario que quería hacer, para que no se me olvida, es el siguiente, que no hay buenas noticias para el campo en los próximos años por una situación. La firma del TEMEC, la firma del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, como la terminó negociando, como se terminó firmando, no como inició, sino como terminó firmándose, se dieron sesiones y se contrajeron obligaciones para el Estado mexicano de comprar productos hacia Estados Unidos principalmente. Acuérdate que lo dijo Trump, ¿no? Lo dijo Trump. Estamos muy contentos porque México nos va a comprar más productos, maíz nos va a comprar. Entonces, eso es un compromiso. Ya de entrada, tiene que comprar. Entonces, ¿qué significa? Que no va a haber apoyo al campo porque, pues básicamente, para cumplir estas expectativas de lo que sabemos, porque todavía el TEMEC no lo conocemos a fondo, hace falta todavía la suficiente difusión, publicidad. Entonces, por ahí nada más quería decirles que frente a este escenario de que lo agrario es un tema estrictamente jurídico, o sea, no es lo agrícola, sino lo agrario, que es lo estrictamente jurídico, la relación de la persona con los derechos de propiedad sobre la tierra social, hay que apuntarle este tema de lo agrícola, porque para una persona que se dedica a la labor del campo, ¿qué incentivos, qué estímulos va a encontrar si no hay seguridad en la tenencia, si no hay apoyos? Si el presidente considera que todos se tienen que ir a andar plantando árboles, y ya vimos que pues en voz de sus propios no ha funcionado, y las semillas las concentran, fertilizantes las concentran los superdelegados, y que están haciendo un mercado electoral brutal desde ahí, pues déjenme decirles
que no hay buenas noticias en este año y en los subsecuentes en el tema agrario y agrícola. Así de preocupante, y bueno, quiero agradecer y a nombre de los tres, Vero Soto siempre está muy atenta. Querida Vero. María Eugenia Valdés, hola, gracias por dar sus comentarios. Hay uno de Ismael de los Santos. Ismael nos dice que no ve aportación relevante de los que participamos. Te sugerimos, ojalá que nos pudieras dejar en la caja de comentarios alguna pregunta y con todo gusto, si no es aportación, no sé qué estamos haciendo aquí. Abogado Isabel Monroy, hola abogados, excelentes planteamientos, hace falta apoyo al campo mexicano, cerrar filas uniendo conocimientos. En cuanto a la extinción de dominio, considero que hace falta mucha información y conocimiento de la materia agraria para no afectar a los comuneros y ejidatarios. La extinción de dominio, buen tema, ¿no? También es que antes no tocaba la propiedad social y a partir de ahora pues ya hay sentencias. No, ya hay ¿sí? sentencias, pero a ver, comparto con muchos de los que nos escuchan que el surco se convirtió en un espacio de difusión del derecho agrario, ¿sí? Y a veces muchos de nuestros compañeros quisieran que, por ejemplo, entráramos a temas del derecho procesal, sí, de las partes adjetivas del derecho. Ya lo vamos a hacer a iniciativa de nuestro amigo Sergio. El surco académico se empieza a grabar hoy. Vamos a empezar a desplegar cápsulas ya con contenido académico, sustantivo y adjetivo. Primicia. Pero sí sería importante que todos los compañeros que estamos en el foro y en los múltiples foros en los que nos desarrollamos, la inquietud más importante que se escucha siempre no es pásame un formato de acción restitutoria, ya no es eso, no. Ya no es pásame un amparo para un acto intraprocesal. Son criterios. No, ya es, oigan, ¿qué vamos a hacer? Oye, el RAN no está funcionando, el diálogo del diario es, el RAN no está entregando constancias, no está entregando títulos, no está entregando certificados, la corrupción que se supone se iba a combatir en el Registro Agrario Nacional, pues hoy día no solamente se mantiene, sino que se ha fortalecido. Michoacán es de los abogados que apoyan a los desarrolladores en las zonas de Altozano y todo ese rumbo, prácticamente tienen capturado el Registro Agrario Nacional, la delegación, Michoacán, Veracruz, Querétaro, Sonora, Nayarit, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, ni se diga, que hace poco hubo movimientos que desembocaron incluso en que esos grupos de poder, exfuncionarios en muchos casos de Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, lograron mover a magistrados a su gusto y placer para mantener sus cuotas de poder. El problema es, cierto, nos encantaría poder hablar, quizás yo en lo personal me encantaría poder hablar del proceso agrario y la evolución del proceso ya contestó, agrario. Dice Ismael de los Santos, ¿en qué favoreció a los campesinos las reformas al artículo 27 constitucional? En nada. En 1992, no sé a qué hora nos sintonizaste, Ismael, pero de eso ya lo se comentamos. abordó. ¿Cuáles han sido las consecuencias negativas? Consecuencias, quizás. Consecuencias, perdón, negativas de esa reforma a los campesinos, de las del 92. Consecuencias negativas. ¿Qué podemos hablar de negativos? Lo negativo es que la ley agraria del 92 no es una ley agraria, es una ley del régimen social de propiedad. ¿Sí? 2. La consecuencia negativa es que a partir del año 2000 Vicente Fox se dedicó a vender casas. ¿Sí? Y 3, para complementar, es el mercado de alimentos se le entregó a los mercados extranjeros, a los proveedores extranjeros, a los supermercados, sacando a los campesinos del circuito de alimentos y del circuito nacional de alimentos. Precisamente también Ismael señala que la reforma del 92 obedeció a situaciones comerciales por la firma del Tratado de Libre Comercio. Como comenta Sergio ahorita. Como comenta ahorita del TEMEC, o sea, en lugar de ya ser exportadores, ahora resulta de que vamos a todavía, ya nos comprometimos todavía más a comprar más. Miren, pues, ¿qué podríamos decir? En principio, estimado Ismael, no tengo el gusto de conocerte, pero hacemos eco de tus palabras. No obstante, sabes, este esfuerzo que hacemos aquí, evidentemente que no queremos colocarnos en una impostura de ser los portavoces de los derechosos. No lo queremos hacer. No obstante,
los que andamos en este tema, escuchamos, vemos en lo que son representaciones, delegaciones, en las oficinas, gente que llega a las 5 o 6 de la mañana, que a veces tienen que salir desde un día antes de sus comunidades, que llegan con la inseguridad que ello implica, personas que a veces no hablan el español, y el español no es lengua oficial, no obstante las personas que están ahí las obligan a hablar en español, a hacer los formatos en español, y entonces esas personas que se ven humilladas, que se ven sobajadas, que se ven... No atendidas en términos generales. no encuentro palabras para decirlo, pero ellas, los sin voz, de alguna manera nosotros queremos hacer eco. Insisto, no queremos decir que nosotros somos portavoces, porque eso sería una falacia. Como el político que dice que él es el pueblo, así nosotros querer decir que nosotros somos portavoces. ¿No? No obstante, sí vamos a hacer esas cápsulas, y en este sentido, ¿qué aportamos? Bueno, a ver, mira, yo te diría, pues en principio, las dos iniciativas que están ahí planteadas, ninguna retoma la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Por ejemplo, ese es un tema que si esta administración quisiera colocarse a la vanguardia y tomar en la bandera social efectivamente que se dice tener, yo te diría, ¿para qué esperar a que en el seno de Naciones Unidas se role la declaración, que los países la firmen, que en algún momento el presidente de la República firme esa declaración, que el Senado la apruebe y que 3, 4 años después empieza a darse la legislación? Eso te puedo decir, pueden pasar 10 años, 15 años. ¿Por qué no ahorita la legislatura toma los principios contenidos ahí, los derechos humanos que están reconocidos, y los plasma en nuestra Constitución, los plasma en documentos legales? Esa es una propuesta. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es invitarlas a todos que no conocen la declaración, a que la lean. Me comprometo que en la caja de comentarios pondremos la liga donde se puede encontrar y se puede ver. Ya estamos preparando una cápsula para hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. DESCAS. De los DESCAS. Y estamos preparando cápsulas en este sentido. Entonces, estimado Ismael, nosotros no somos políticos, no estamos en la legislatura. Si estuviéramos ahí, pues quizá estaríamos haciendo estas iniciativas. Hay que cuestionar a los que están ahí y que no lo hacen. Te pongo un ejemplo, a ti y a todas las personas que nos hacen favor de verlo. Tenemos una legislatura que no sabes cuánto dinero gasta en comunicación social para decir que es una legislatura de paridad de género, que es la primera en la historia de paridad de género. Pregunta, ¿qué temas hay de género en el medio rural? Ya se empoderaron las señoras legisladoras en la reforma política. ¿Cómo han empoderado a la mujer que se encuentra en el ámbito rural? ¿Qué fortaleza le han dado en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, en sucesiones, en tantas y tantas figuras? Y entonces, ¿de qué sirve tener 50% mujeres y 50% hombres si terminamos teniendo desde un presidente hacia abajo y una legislación eminentemente heteropatriarcal, ¿no? Entonces, sí, pues eso es lo que diría. Muchas gracias. Siguen sumándose los comentarios. Benjamín García Lara, muchas gracias, querido amigo también agrarista, que has estado aquí compartiendo con nosotros. Y efectivamente, la aportación es poner en el tintero y poner en la visibilidad de todos los abogados que se dedican no solamente a la materia agraria, a todas las materias que confluyen con nuestro grado de expertise, porque el derecho ya no es como antes. ¿Están de acuerdo? No eres fiscalista, penalista, estoy de acuerdo, pero convergen muchas materias en la materia agraria. La Constitución, que fue lo que nos trajo el día de hoy, es también una caja de Pandora que ya se volvió reglamento, ya todo el mundo en el artículo 20 constitucional ya es un código procesal penal, ya no lo entiendo. Perdón, ¿qué va a pasar con la materia agraria? El artículo 27 constitucional, y en alguna ocasión ya lo comentamos aquí, requiere el derecho agrario y la materia agraria una reforma desde la Constitución, de nueva cuenta, 28 años después, en 1992, o solamente las reglamentarias? Yo creo que lo que hace falta son abogados. Perdón.
¿Pero en dónde? ¿En el Parlamento? En todos lados. ¿En el Senado? En todos lados. A ver, el litigio estratégico de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos humanos hoy día se constriñe en sacar narcotraficantes de la cárcel. ¿Sí? ¿Cómo le llaman? Litigio de alto impacto. Sí, por litigio de alto impacto hoy día es... a ver a quién conoces. A ver a quién conoces para que tú puedas sacar a alguien del bote a través de un amparo súper novedoso en donde maximizamos los derechos in dubio pro reo y el mejor derecho en favor de los reos y la mejor aplicación del derecho y la mejor aplicación del proceso. Pero también desde ahorita, desde la presidencia ya se está diciendo que muchos abogados están detrás de un rollo ambientalista o se están disfrazando en el ánimo de no dejar pasar. O el marihuanice o marihuanizar el litigio estratégico. Marihuanice la legaliguana, ¿no? Exactamente. Marihuanizarle el amparo. Pero, por ejemplo, hemos planteado, y creo que en este momento creo que ya hace falta entrarle a temas mucho más combativos en términos de derecho agrario. En esta recontextualización de un México que requiere recuperar los valores sociales que ya están perdiéndose. Uno, ¿por qué no empezar a promover amparos en contra de los ayuntamientos, ¿sí?, que en forma discriminatoria concentran el presupuesto municipal en obras de relumbrón en las cabeceras municipales y que dejan sin agua potable, sin drenaje, sin educación, sin salud a las rancherías agrarias? ¿Los comisariados ejidales tendrían legitimación activa para reclamar esos amparos? Por supuesto que sí. ¿Hay un acto de administración? Claro que sí. ¿Hay un acto de discriminación? Por supuesto que lo hay. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un tema de la soberanía del municipio con relación al ejercicio, sino con la satisfacción y los derechos que tienen los campesinos de recibir patrimonio de servicios públicos y sociales que les permitan seguir viviendo con dignidad. Que fíjate, qué bueno que lo tocas ahorita, porque precisamente ya nos está sintonizando Bernardo Vázquez, también nuestro muy querido amigo agrarista, que ahora se está desempeñando en la administración del Estado de México. Vivienda. Señores, los campesinos no tienen vivienda social. No se está dando vivienda social, no se está dando vivienda a los campesinos. ¿Sí? Todo se concentra en las ciudades. ¿Sí? Dos, no se está dando, ¿sí?, educación a los hijos del campesino. No hay una política específica que permita equilibrar las condiciones para que los hijos del campesino puedan acceder a una educación de calidad. ¿Sí? Dos, salud. Los campesinos hoy día no tienen hospitales. ¿Sí? ¿Y dónde están los abogados agrarios que deberíamos de estar verdaderamente ejercitando esas labores? ¿Dónde está la Procuraduría Agraria? ¿Dónde está esa Procuraduría Agraria, Ombudsman Agrario, que debería de estar encabezando estas discusiones? Desde aquí mis saludos a Luis Hernández Palacios. Sé que es difícil, aunque tú no lo puedas decir, ¿sí? No se puede todo, lo sé, lo sabemos todos, pero se hace falta empezar a encabezar causas, y esas causas hoy día las podemos encabezar desde la jurisdicción, desde el amparo y desde el litigio estratégico. Procurador, nos debe una segunda entrevista porque ya pasó año y medio, ¿sí?, desde que estuvimos con el diagnóstico, que este diagnóstico ya está muy refriteado. No es que sean malas noticias, sino que somos objetivos en decir qué es lo que pasa, y lo buscaremos en breve para ver, que nos diga cómo ha sido su tránsito en la institución y de qué adolece. Vero Soto, como siempre aplaudo el hecho de que los maestros que con sus recursos hacen posible este programa alzan la voz por una materia olvidada y que impactan a un grupo vulnerable y sensible de manera directa, y que de manera indirecta todos somos afectados. Así es, Verito, pues yo siempre les digo a mis alumnos que todos comemos, ¿no? O sea, de alguna manera, si no defendemos al campo, algo va a pasar. Y no solo en la parte jurídica, postulantes en la materia, sino como simples consumidores, que haya más surcos. Por desgracia, gracias Vero, Yaira Lomor, por desgracia en la PA, en la Procuraduría Agraria, ya no hay personas comprometidas. Ese comentario lo hemos estado oyendo mucho nosotros, porque si bien es cierto que había que cortar de tajo, yo terminé mi comentario en el surco pasado en ese sentido de que creo que todo cambio implicaba algún esfuerzo de todos,
yo creo que el esfuerzo ya pasó y ahorita nos están metiendo a personas, y me ha tocado en lo personal, que no saben la diferencia entre ejido y comunidad, en asuntos que estoy viendo, que son los que están llegando a esos puestos clave. No se trata de echando a perder se aprende. Sí, tienes toda la razón, Benjamín García Lara. De nada servirían los abogados sin un fundamento legal y máxime que sea desde la Constitución. Pues mira, yo te diría, esta administración, ahora a ver, hablamos de esta administración porque es en la que estamos. O sea, también criticamos durísimo a Peña, ¿eh? O sea, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que todos dicen, es que no te quejaste antes. Sí, así. Espérame, pues aguántame o yo te invito a que le eches mi Facebook está abierto, échale un ojo y vas a ver cómo lo tratábamos a Peña. Pero, mira, yo lo que te quiero decir es, esta administración llegó y dijo, todos son corruptos y todos van para afuera. Corrieron a cuánta gente sin un diagnóstico, sin saber si realmente sabían o no. Y el hecho de decir que todos son corruptos, ¿sabes qué? Esa es una tabla rasa y eso es una falacia. Pero bueno, generalización precipitada. Lo hicieron. Ya llegaron nueva gente. Pero llegó nueva gente que no conoce, que no sabe. Y llegó gente que están metiendo a estos de jóvenes construyendo el futuro, los están habilitando en los tribunales agrarios. Ahorita vamos con Luis Ángel López, no se me olvida, ahorita voy para allá, pero están metiendo a estos jóvenes que no conocen, no saben la importancia, dice Lore, y lo dice muy bien, no conocen la diferencia, no saben bien por dónde va. Ahora espérate, perdón que te interrumpa, deja que no sepan, pues que se pongan a estudiar, pero ni eso, o sea... Pero no saben ni los representantes, no saben ni los superdelegados, pero fíjate que ahora releía las iniciativas de Narro, de Monreal, y es una mezcolanza, es un chilaque, así se dice, es un chilaque. Pues en otro lado le dicen mazacote, le dicen, ¿sabes qué? Capirotada. Confunden términos civilistas, se los traen acá, es un verdadero... Y el procesal agrario es un pegote de todas las jurisprudencias procesales que han salido, de los criterios, es un pegote el procesal agrario. Ya pasó, pues ya prácticamente más de un año, se presentaron en octubre y en diciembre. 2018. ¿Y qué han hecho? A ver, ya se acercaron con gente que conoce de teoría general del proceso, que conoce de derecho agrario, magistrados que se han ido en retiro, magistrados que realmente conocen, que no llegaron ahí por una cuestión política, han platicado con los abogados que están en el foro, han platicado con residentes, han platicado con topógrafos, con agrónomos, han platicado con comisariados ejidales, han platicado con CDI, bueno, lo que ahora es el INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el INALI, se han acercado. Es un proyecto que surgió desde el pater familias llamado Ricardo Monreal. Desde su oficina salió este proyecto que no ha dimensionado, no se ha socializado, no han tenido la prudencia de escuchar a los interesados, porque hay la idea de que son menores de edad, y como son menores de edad no saben qué, entonces tiene que ser resuelto desde Reforma e Insurgentes, ahí donde está el Senado, tiene que ser resuelta la realidad del país, como lo hicieron durante todo el Priato, como lo hicieron durante el México decimonónico, como lo hicieron en la colonia, como lo hicieron, porque siempre ha sido centralista. Entonces, pues yo les diría que hay que echarle un ojo a esas iniciativas Narro y Monreal, esos pegotes y mazacotes. Pero ahora tenemos un problema, chilaque, se dice así en Oaxaca, me parece. Tenemos otro problema, que no estamos considerados, estoy hablando en tercera persona, como materia, no está previsto para este periodo ordinario de sesiones. No. Aunque se señala que sí va a haber designaciones de magistrados. Eso sí. Habría que ver, porque muchos de mis excompañeros con muchas aspiraciones y mucho conocimiento ahí están como los chinitos. Secretarios de estudio y cuentas, secretarias, pero no los que están ahí con el magistrado presidente, porque son los que llegan. Son los que llegan. Pero creo, o sea, el periodo de quejarse, creo que ya pasó un año. Que así nos ya no podemos seguirnos quejando. Y en eso creo que todos los compañeros tienen razón. Sí, ya quejarse ya no, ahora creo que ya es tiempo de pasar a los hechos. Exacto. O sea, a los hechos. A los hechos significa, señores, si ya te retrasaron un año y medio la contestación de una solicitud de registro agrario nacional,
el amparo. Sí, Promovamos el amparo. Pero no todos tienen la posibilidad, es el voy. Gratis. Lo podemos hacer. Hay una enorme cantidad de abogados que estaríamos dispuestos en proporcionar ese servicio gratis para que un elefante como el Registro Agrario Nacional entienda a punta de ejecutorias que no puede seguir dejando a los campesinos o a ejidos sin su representación, a ejidos sin órganos de representación, a ejidatarios que no tienen sus constancias de vigencia de derechos, a ejidatarios sin sus certificados parcelarios, a inscripciones de traslaciones de sucesión por lista que no se han resuelto, que tardan un año en resolverse, actas de asamblea de dominio pleno, actas de asamblea de cambios de destino, actas de asamblea que implican la vida interna de los ejidos que no se resuelven. Señores, amparos ya al Registro Agrario Nacional, ¿sí? Y empezarle a exigir a la Procuraduría Agraria, tiene una facultad específica de que es la instancia que puede iniciar procesos en contra de las instituciones y de los funcionarios del sector agrario que no estén cumpliendo con su labor. Esa es la amarga labor que tiene el Procurador Agrario y que es un buen momento de invocar para que sea ya la Procuraduría ese espacio. La CNDH, ¿qué personaje llegó? Ahí está. Prodecon, sin titular. Y la Procuraduría Agraria, te estoy hablando de los ombudsman o ombudsperson. ¿Y qué perfiles, caray? O sea, el único que se rescata en cuanto a perfil es el Procurador Agrario. Luis. En cuanto a perfil. Pero en cuanto a actividad, si lo pones por eficacia, las tres instituciones salen reprobadas, ¿eh? Y es más, yo creo que Prodecon se salva de alguna manera de lo que sería CNDH y PEA. No voy a defender a Luis, ni al Procurador Agrario, pero el punto es, ¿cómo puede la Procuraduría Agraria, ¿sí?, actuar si Román Meyer no tiene a la justicia agraria, que es la cabeza del sector, dentro como prioridad? Y lamentablemente está sectorizada, en donde sí no hay excusas Prodecon, ¿sí?, y Comisión Nacional de Derechos Humanos, que prácticamente están ahorita fuera del escenario. No hay funcionarios. Perdón, y la Procuraduría Agraria está recibiendo asuntos, o sea, como si fuera una subsecretaría. ¿Sí me explico? Literalmente. O sea, porque como allá no se abocan al conocimiento de los temas agrarios, dicen todo es... Lo maneja, dénselo al procurador. Exactamente, y están haciendo en la medida de sus posibilidades lo que pueden, como pueden. Literalmente, exacto. La Procuraduría Agraria hoy es la subsecretaría de Desarrollo Agrario. No por nada, no les llama la atención que, por ejemplo, en el tema laboral ponen a Luisa María Alcalde y en el tema agrario a Román Meyer. Además, los dos son secretarios más jóvenes. Que además, a ver, no es un tema personal que voy a meter, pero son políticos y se prestan al escrutinio. No, espérame, no son políticos. Bueno, son personajes públicos. Viven de la política. Sí, por eso, hay mucha diferencia, ¿eh? Sí. Porque Román no es político. Bueno, pero los dos tienen, fíjate, sus familiares están metidos en la política. Sí. Bueno. La hermana de Luisa María Alcalde y el hermano, Lorenzo Meyer Falcón, el hermano de Román Meyer, está en Comisión Reguladora de Energía. Pero son los más jóvenes, los más inexpertos, tú lo vas a decir, no son políticos, viven de la política, son vividores de la política. Pero en este sentido, están dándole tratamiento al motor, al combustible de la economía, a la parte sensible de la población. Y 103 años de la revolución. La revolución tuvo dos grandes momentos. Uno era político y era lo que Madero quería, una rotación de élites. Y el otro era lo económico, Zapata. Ya en lo económico, la cuarta transformación ya lo logró. En lo político, ya hubo una rotación de élites. Ya quitaron a todos, quitaron en las primeras esferas. Ahorita van sobre el INE, ya tienen el CNDH, les falta Banjico, pero ya hubo esa rotación de élites. En lo social, todavía está debiendo y está debiendo mucho. Entonces, por ahí a Ismael y a todos diríamos, hay que poner atención en estos documentos. Nayar dice, no sé si lo capté bien, la importancia que pueden tener. Para mí es Toral
conocer qué establece el Plan Nacional de Desarrollo. Es toral ver el programa sectorial de SEDATU por una simple y sencilla razón. Se tiene que haber aprobado, se tuvo que haber aprobado los 6 meses del plan. Ya pasaron esos 6 meses y no se ha aprobado. ¿Pero por qué es tan importante? Porque dinero que llega de presupuesto tiene que operarse en los términos del programa sectorial. Y esto es tan importante porque es como se va a evaluar en la cuenta pública a SEDATU, y entonces ¿cómo vas a evaluar si no tienes contra qué contrastarlo o contra qué hacerlo? Y la explicación es esta, la que yo me doy, es porque se está utilizando el dinero de manera discrecional. Sí. Lo que no es medible no es cuantificable, lo que no es medible no es controlable. Y entonces, ¿quién lo está haciendo? Hacienda. ¿Quién lo está haciendo? El presidente. De manera vertical. Pues bueno. Conclusiones, jóvenes, la verdad yo sí me quedo muy preocupada y eso es la idea, digo, ya Nayar puso en la mesa, vámonos uniendo para interponer amparos, Sergio, vámonos checando las iniciativas, vamos viendo ese plan sectorial, es más, no viendo, exigiéndolo, tenemos que alzar la voz para decir, oigan, yo sí les pido dónde está el plan sectorial de la materia agraria. Un amparo que se puede hacer en contra de esa omisión. Hoy día que ya tenemos los amparos contra omisiones, pero... Perdón. Sí, nada más. Benjamín García Lara, totalmente de acuerdo. La profesionalización de justicia en materia agraria es necesaria. Aguas, muchas universidades, eso es también, alzamos la voz, muchas universidades están quitando la materia agraria, pero lamentablemente también debe de ir de la mano en el tema del presupuesto de proyección y proyección en la planeación y organización del gobierno federal. Saludos, vamos arrastrando el lápiz porque esto ya tiene que... Saludos, querido Benja. Conclusión. Ya chole de criticar. Sí, tienen toda la razón del mundo. El presidente, señor presidente, tiene toda la razón del mundo. Ya hay que dejar de criticar. Es tiempo de que empecemos a utilizar las instituciones del Estado y a reclamarle al Estado mexicano, a las instituciones del Estado mexicano que cumplan lo que tienen que hacer. Sigo siendo de izquierda, seguiré siendo de izquierda, pero esto no es izquierda. Hoy no estoy viendo un gobierno de izquierda. Hoy estoy viendo un gobierno que se está olvidando de los principales postulados de una constitución que hoy día cumple 103 años y que no está haciendo justicia social a los campesinos. Hoy no veo justicia en los pueblos, no veo justicia en el mercado, no veo justicia en los precios a los campesinos de sus productos y de su producción. No veo justicia en los hijos de los campesinos que no tienen educación y que no tienen salud. No veo justicia en la forma en la cual hoy SEDATU trata a los campesinos como simples aportantes de suelo para incorporarlo a lo que ellos llaman desarrollo territorial, olvidándose del desarrollo agrario. Hoy no hay nada que festejar en materia agraria de una constitución que surgió con la sangre y con el esfuerzo de campesinos, con el esfuerzo de Zapata, con el esfuerzo de nuestros tótems históricos, con el esfuerzo de una enorme cantidad de personajes que durante la época del reparto agrario le entregaron justicia agraria a los campesinos de este país y que hoy día deben de estarse revolcando en sus tumbas al ver un Estado indolente que no le está entregando justicia agraria ni desarrollo agrario a los campesinos sociales de este país. Pues yo les agradezco mucho a todas las personas que se han unido a este video en este momento que estamos transmitiendo en vivo o en cualquier otro momento en el ciberespacio. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Spotify, Anchor, estamos en más de 15 plataformas de podcast, estamos aquí en Justicia Agraria. Yo les agradezco mucho su participación, insisto, nosotros solo queremos hacer eco de ciertas voces que no están siendo tomadas en cuenta. ¿Qué les podría decir hacia adelante? Pues hemos visto una legislatura muy obsequiosa en cuanto a reformas constitucionales que han terminado limitando derechos humanos, prisión preventiva, son muchas, varias. No hemos visto una unidad de inteligencia financiera muy agresiva, pero muy eficaz. Un Santiago Nieto me lo encantaría verlo de secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, porque así haría las cosas. Me encantaría verlo. Ándale, sí. Yo también. Santiago Nieto para SEDATU, por favor. Me encantaría verlo ahí.
Me encantaría ver a Román Meyer de sobrestante en una obra, revisando cómo están las varillas, revisando cómo está... me gustaría ver una iniciativa de reforma constitucional en materia agraria, en materia indígena, de fuerza, de calado potente, una reforma, no como la que quiere Gertz, regresar a un estadio de limitación de derechos humanos en su reforma penal. Él quiere ya adiós al feminicidio, ahí sí hay fuerza, y ahí sí hay presupuesto, ahí sí va el consejero jurídico de Presidencia de la República a andar haciendo cabildeo en el Senado. Y en el tema agrario, no, yo no es que no me queje ni voy a dejar de quejarme, yo soy un ciudadano y lo que estoy haciendo es simplemente hacer un ejercicio democrático, un ejercicio de diálogo, de constancia en esto. Entonces, pues, si el presidente todos los días se queja del pasado, pues yo ¿por qué no puedo preguntar del presente? ¿O qué ocurre, no? Ese es el tema, esa es mi conclusión. Y en verdad les agradecemos mucho este esfuerzo, como decía Vero Soto, querida Vero Soto, este es un esfuerzo desinteresado, es un esfuerzo en el que pues nosotros andamos trayendo aquí nuestras pilas para echar a andar aquí los focos. Pues les agradezco mucho. Recordemos que la Constitución nos da la posibilidad de establecer límites al poder, entonces también límites, y vámonos como abogados uniendo para ver cómo echamos a andar este México y este derecho agrario. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima. Gracias. Adiós.